Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy en este día voy a compartirles un salmo más de las Sagradas Escrituras. Es el salmo número 94. Por si gusta en este momento abrir su Biblia, comencemos a leer. Vamos a ver hoy día, mis hermanos, que esta reflexión del salmo nos prepara para este día. Ya sabemos que las reflexiones que nosotros leemos en las Escrituras, todo eso que nosotros vamos aprendiendo, se nos va quedando. Y es muy bueno para nuestro aprendizaje, especialmente en el conocimiento de Dios, en que creamos más en Dios cada día, en que lo amemos más, porque nuestro Señor merece ser alabado, glorificado por todos sus hijos que habitamos aquí en la tierra. Nuestro Señor nos ama a nosotros mucho, nos da de comer, nos da un trabajo, nos da todo lo necesario para nuestro diario vivir. Y entonces, ¿por qué nosotros no le vamos a corresponder con nuestro amor, con nuestras alabanzas, con nuestros cantos, con nuestras formas de actuar hacia Él? ¿Verdad? Que seamos personas fieles y tratemos de alejarnos del pecado, alejarnos de todo aquello que nos estorba para que el Señor se agrade aquí en la tierra donde nosotros estamos para hacer la voluntad del Señor. Voy a comenzar pues en este momento, mis hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios vengador, Señor Dios, vengador, manifiéstate. Imponte tú, que juzgas a la tierra, dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, esos malvados, hasta cuándo los malvados triunfarán? Hablan mal, dicen insolencias, se jactan todos esos malhechores. Señor, aplastan a tu pueblo, oprimen a tu familia, asesinan a la viuda y al forastero, masacran a los huérfanos, y dicen: el Señor no ve nada, el Dios de Jacob no se enterará. Cuidado, más estúpidos que cualquiera, tontos, ¿cuándo van a comprender? Así que quien hace la oreja, no oirá, quien ha formado el ojo, no verá. ¿No castigará el que reprende a las naciones y que enseña a los hombres el saber? El Señor conoce los planes de los hombres y sabe que solo vientos son. Feliz el hombre que se corrige, Señor, y al que tú enseñas tu ley. Le das calma en los días de desgracia, mientras cavan la tumba del malvado. Pues el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona a los suyos. Retornará el poder al justo, y con él a los de recto corazón. ¿Quién por mí se alzará contra los malos? ¿Quién por mí se enfrentará con los malhechores? Si el Señor no me hubiera socorrido, por poco no habría acabado entre los muertos. Apenas dije: vacilan mis pies, tu bondad, Señor, me reafirmó. Cuando las preocupaciones me asediaban, tus consuelos me alegraban el alma. ¿Tendrás por aliado a un poder inicuo, autor de leyes opresivas? Conspiran contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. Pero el Señor es para mí una ciudadela. Mi Dios es la roca donde me refugio. Hará que sobre ellos recaiga su maldad y los aniquilará su propia malicia. El Señor, nuestro Dios, los aniquilará. Amén, amén, aleluya. En el primer versículo, el salmista le dice al Señor que se vengue de todos aquellos que hacen injusticias, de todas aquellas personas que solamente están para hacer el mal y que piensan que el Señor no se fija, que el Señor no está viendo sus maldades, que toda maldad que ocurre en el pueblo, el Señor no lo mira, no lo escucha. Sus tramas que ellos hacen, ellos piensan que el Señor no está atento a esas cosas. David se fijaba en todo esto porque miraba las maldades, miraba todo lo que esos malhechores tramaban contra los huérfanos, contra las viudas, el forastero. Se burlaban de todos ellos y les hacían el mal. Y David se fijaba y por eso le pedía en sus oraciones al Señor que los ayudara, que los salvara.
que inclusive él se sentía que cualquier rato también las personas que hacían el mal iban a tramar algo contra él, contra el rey David. Sabemos que el rey David siempre hizo justicia por los buenos. Todo aquel que tramaba males contra los justos, el rey David los ayudaba. Y por eso, hermanos, para nosotros es una enseñanza el que todos estos salmos, de lo que nosotros aprendemos, cómo llevamos a cabo también nuestras tareas acá en la tierra, cómo estamos comportándonos con los demás. ¿Hacemos injusticias o somos justos con ellos? ¿O les ayudamos o no les ayudamos? De eso se trata, que nosotros seamos justos con los demás, porque recordemos que el Señor conoce nuestros planes, no solamente los planes del justo, sino también del injusto, de aquel que hace injusticia, de aquel que se burla de todos los demás y del que trama el mal para los demás. Por eso nuestro Señor, que está en el cielo y que lo ve todo, no nos podemos esconder de Él para hacer nuestras maldades. Lo dice muy claramente, que el Señor acaso no tiene ojos o no tiene oídos para escuchar. En el versículo 8 dice, cuidado, más estúpidos que cualquiera, tontos, ¿cuándo van a comprender? Así que quien hace la oreja no oirá, y quien ha formado el ojo no verá. No castigará el que reprende a las naciones, y que enseña a los hombres el saber. No reprenderá, hermanos. Nuestro Señor es justo. Él hace justicia de la manera más correcta. Nosotros como humanos juzgamos. A veces en nuestra persona también existe algo de racismo. Decimos que no, pero si nos damos cuenta, hay racismo en todas las personas. Si vemos a una persona que es haragán o flojo, como lo decimos en México, en realidad, ¿qué es lo que se nos viene al pensamiento? A este ya le estamos haciendo el cheque. A este, en vez de estar aquí trabajando, debería andar allá por las calles pidiendo dinero, pues ya que no sabe hacer nada. Comenzamos a decir un sinfín de cosas en contra de esa persona, cuando a veces ni siquiera sabemos el por qué es así de flojo. Claro que cuando ya es exageradamente flojo, pues entonces sí, ¿verdad? Decirle, pues que le eche ganas al trabajo, o que si no, pues busque uno más livianito donde sí pueda trabajar. Pero no comenzar a decir un sinfín de cosas de él, como lo sabemos hacer. Y el racismo, mis hermanos, existe en todos. Juzgamos a las personas sin siquiera conocer sus pensamientos, sus sentimientos. Y por eso las enseñanzas que nosotros vamos acogiendo en nuestro corazón son para que las pongamos en práctica, para que vivamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, cómo quiere Él que seamos con los demás. Así como queremos que los demás sean con nosotros, así también deberíamos de ser nosotros con los demás. Amarles, no importando que sean de otra raza, que sean morenitos, que sean chinitos, que sean mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, de donde sea. Nosotros tenemos que amarlos porque son nuestros hermanos. Es más, el hombre se ha formado tantas fronteras que en realidad el Señor no las hizo. El humano es el que ha estado formando todas esas barreras para que unos no vayan de aquí para allá y otros no vengan de allá para acá. Y todo eso, hermanos, nos está corrompiendo el corazón. Y a veces nos ponemos del lado de los que están haciendo el mal sin darnos cuenta, y a veces dándonos cuenta. Por eso, las menos injusticias que nosotros podamos hacer contra nuestros hermanos, qué mejor. No hagamos, hermanos, la injusticia, no los tratemos mal. Aquí nos dice que los malos hacían injusticia con las viudas, con los huérfanos, con los forasteros. Los forasteros, ¿qué somos nosotros en este país? Nosotros somos forasteros, no somos de aquí. Y sin embargo nos acogen, sin embargo nos dan un empleo,
para mantener a nuestra familia, de la manera que sea. Aquí estamos en un país lejano en el que no es nuestro y somos forasteros. La viuda es toda aquella que ha sido abandonada o que ha fallecido su esposo y quedó sola y que ya no tiene quien la ayude, quien la saque adelante. A todas esas personas tenemos que ayudarlas. El huérfano, el que no tiene un hogar, el que no tiene dónde pasar las noches, porque ya no tiene familia, ya no tiene quien se encargue de él, especialmente cuando el huérfano es pequeño, que quedó solo a muy corta edad. Entonces, a esas personas, mis hermanos, hay que tratarles bien. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces a esa gente es a la que más maltrato se les da. Y por eso son estas reflexiones, para que reflexionemos y hagamos justicia. Seamos justos con nuestros hermanos y hermanas que necesitan de la ayuda nuestra. Porque pensamos que porque nosotros tenemos todo, tenemos comida, tenemos un hogar, tenemos cobija, tenemos donde pasar la noche calientitos o fresquecitos como esté el clima, pensamos que todos lo tienen. Y no es así, hermanos. Hay mucha gente que no tiene dónde pasar la noche, hay mucha gente que no tiene qué comer, hay mucha gente que necesita en realidad de nuestra ayuda y no ayudamos. Pero, ¿qué dice el rey David después de esto? Dice en el versículo 12: feliz el hombre que corriges, Señor, al que tú enseñas tu ley, le das calma en los días de desgracia, mientras cavan la tumba del malvado. Pues el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona a los suyos. Retornará el poder al que es justo, y con él a los de recto corazón. ¿Quién por mí se alzará contra los malos? ¿Quién por mí se enfrentará con los malhechores? Fíjense, hermanos, nosotros no ocupamos en realidad de que cuando se nos hace un mal, se nos hace un daño, no necesitamos que nadie aquí en la tierra, ningún humano, nos haga justicia. No ocupamos. Si nosotros elevamos nuestras oraciones a Dios, si le pedimos a Dios, Él va a hacer justicia por ti y va a hacer justicia por mí. Siempre y cuando nos acojamos a Él, le pidamos a Él. Él va a hacer el socorro, hermanos, que nuestra vida necesita. No ocupamos de nadie. Pero lo que desafortunadamente nos sucede a nosotros como humanos es que buscamos la ayuda humanamente. Pensamos que una persona, un compadre, un amigo, un juez, un abogado, nos va a hacer justicia. Y a veces nos dejan en mal. Pero Dios no nos va a dejar solos, nunca. Quien a Dios se acoge es socorrido todo el tiempo. No va a ser defraudado. Pues lo dice claramente este salmo del rey David. Él recibió tantas ayudas de Dios que nunca quedó defraudado. Y por eso, que aunque él se sentía a veces abatido por tantos problemas, por tantas personas que él miraba que iban en su contra, se acogía a Dios en su oración y Dios lo socorría. Dice ya en los últimos versículos: dice, hará que sobre ellos recaiga su maldad y los aniquilará su propia malicia. El Señor, nuestro Dios, los aniquilará. No es que el rey David haya pedido que los aniquilara solamente porque él pedía su maldad, sino que él sentía en su propia carne que iban en contra de él y que miraba tantas injusticias en contra de la gente más pobre, de la gente que necesitaba la ayuda de los demás. Él miraba las injusticias y por eso lo dice aquí claramente: el Señor nuestro Dios los aniquilará. Y es que así es. No es que el Señor sea injusto, Él hace justicia correctamente. Ojalá, ¿verdad? Y que en la actualidad nosotros pudiéramos pedir al Señor de esa manera. En aquel entonces se utilizaban estas palabras. Tú podías decirle al Señor:
quisiera justicia contra los malhechores y los acabara, los mandara a la fosa. Sin embargo, nosotros no. Hoy en la actualidad le pedimos a Dios que se apiade de aquellos malhechores y les cambie su corazón. Es lo que hoy en la actualidad pedimos a Dios, ya que Jesús vino y nos trajo esta enseñanza para que seamos justos con los demás, seamos justos con los malhechores, seamos justos con aquellos que solamente traman el mal. O sea, pedirle a Dios por ellos, no importando que te persigan, no importando que te hagan una maldad. Tú tienes que pedir a Dios para que eso cambie en su persona. No tener que recurrir a nuestras propias fuerzas y buscar un arma para asesinar a aquella persona. No, más bien que el arma sea nuestro Dios, el que juzga correctamente. Pero es lo que buscamos a veces luego que se nos hace un daño. Hacer justicia con nuestras propias manos en contra de los demás. Y Dios no quiere, no necesitamos nosotros hacer justicia con nuestra propia mano, ya que Él está viéndolo todo, hermanos. Ojalá y pudiéramos entender esto humanamente, pero desafortunadamente pensamos luego en la justicia, hacer justicia en contra de los demás. Y no, hay que pedir por los malhechores, hay que pedirle a Dios para que les cambie su corazón y no pedir como en aquel entonces, que se valía, ¿verdad? Pedirle a Dios por los injustos, que los acabara, que los aniquilara. Era normal pedirle a Dios todo eso. Y Dios le hacía justicia a todo el que era bueno. Claro que cuando le pedían a Él, Él los escuchaba y hacía justicia, porque Él miraba sus corazones de aquellas personas que se lo pedían. Pero hoy no, hermanos. Pidamos por nuestros hermanos, donde quiera que nosotros miremos su maldad, pidámosle a Dios por ellos. Que Dios les bendiga.